Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Dina, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenos días, buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal esta semana? ¿Qué tal los Reyes Magos para aquellos que os han visitado? Espero que bien. Fenomenal, me alegro, me alegro. Es que hemos sido buenas. Muy bien, pues nada, vamos a por el contenido, ¿vale? De la clase de hoy. Voy a ponerme los cascos para que me escuchéis mejor. Y antes de nada, quería recordaros, ¿vale? En el campus, ahora, en el campus, en el aula, ¿vale? En el aula de información general, os va a saltar, o si no os he saltado ya, que probablemente sí, os va a saltar para que rellenéis una encuesta, ¿vale? De calidad, de recomendación. Entonces, nada, simplemente para recordaros, ¿vale? Que si podéis, la rellenéis. Vais a tardar un minutito, nada más, o sea, incluso menos que un minuto. Y realmente para mí es muy útil porque estáis valorando con esa respuesta mi trabajo como coordinadora, ¿vale? Así que si podéis hacerlo, os lo agradecería mil. Y dicho esto, vamos ahora sí con el contenido de la asignatura, ¿vale? Estamos entrando ya en la semana 9, o sea que ya hemos pasado el ecuador del cuatrimestre, ¿vale? A ver, Marta, ni caso al mensaje que te he enviado al foro, ya me has dado respuesta. El mensaje del foro. Dame un segundo que no sé. Vale, ya sé cuál es, lo acabo de ver. Vale, muchas gracias, Marta. Y perdona, que lo acabo de ver ahora que lo has dicho. La encuesta simplemente al acceder al aula de información general os va a saltar. ¿Vale? Fenomenal. Mil gracias por la ayuda. Vale, fenomenal. No me ha saltado el aviso, así que ha sido inmediato. Perfecto. Entonces, lo que decía, ¿vale? Que estamos entrando ya, de hecho, en la recta final, vamos, no final, finalísima, porque todavía nos quedan unas semanas, ¿no? Pero ya estamos en la semana 9 de 15 que tiene el cuatrimestre, o sea que realmente nos queda relativamente poco para terminar, ¿no? Entonces estamos entrando ya en esas últimas semanas, de hecho, del curso. ¿Qué vamos a hacer en la clase de hoy? Vamos a terminar el tema 6, ¿vale? Que lo dejamos a medias y vamos a seguir con el tema 7, ambos embarcados en ese estudio de las 4P, ¿vale? Por poneros un poco en contexto y recordaros sobre todo, ¿vale? Lo que estábamos viendo antes del parón a las Navidades, ¿vale? Estábamos viendo ese bloque de las 4Ps del marketing y cómo trabajar la Customer Experience a través de ellas, ¿no? Y nos quedamos en ese tema 6 que era la tercera P que estábamos estudiando, que es la distribución. Dime, Natalia. Gracias, Ainhoa. Es Nada. que yo también te dejé un mensajito en el foro Vale. preguntando justamente cómo sería el tema de la distribución para para los servicios, para el Vale. servicio. En ese caso, ese Ujú. mensaje, que no es de hoy, sí que te he respondido con un vídeo, ¿vale? Precisamente Ah, porque al ok. final es un tema, pues que es un poquito más largo y digo, le voy a hacer un vídeo porque así me explico mejor. Aprovechando Ah, que lanzas esta pregunta, dime, perdón, Natalia. no, perfecto, que no lo había visto, entonces voy a revisarlo. Gracias. Vale, nada, nada, no hay problema. De hecho, voy a compartirlo porque precisamente, ya que estamos hablando de distribución, ¿no? Creo que es interesante la pregunta de Natalia. Natalia lo que preguntaba, a ver si encuentro el mensaje, porque como le di respuesta, ya lo marqué como leído y aquí, perdón, aquí lo tengo. Vale, voy a compartir pantalla. Lo que decía Natalia era, muy bien esto de la distribución para los productos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando mi empresa trabaja con servicios? ¿No? También tenemos que tener en cuenta esa P de distribución a la hora de hablar de servicios, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un videíto sobre ello, que básicamente lo que os cuento aquí es que efectivamente esta P de distribución tiene importancia. Es verdad que quizá no es la que más
importancia tiene? Porque la distribución al final se reduce a un par de ítems, pero que evidentemente tiene relevancia, ¿vale? Natalia en este caso ponía el ejemplo de un restaurante. ¿Cuál es la distribución en el caso de un restaurante? Pues lo primero de todo, ¿dónde ubico mi restaurante? ¿Vale? Pensad que por definición la distribución es cómo pongo a disposición de mis consumidores mi producto o en este caso mi servicio. Así que por tanto el hecho de elegir la ubicación del restaurante forma parte de la distribución. No es lo mismo que mi restaurante esté dentro de un centro comercial o que esté en una calle céntrica de la capital de mi país o que esté en un barrio obrero, ¿no? Que realmente el público objetivo sea gente de a pie, ¿no? Entonces ahí ya forma parte, o sea, esa decisión, perdón, ya forma parte de la distribución. Pero además, a este sector servicios hay que añadirle otra variable más de distribución y es la digitalización de nuestros servicios, ¿vale? Sobre todo cuando hablamos de empresas físicas, ¿no? No hablamos de Netflix, de Spotify y demás, que la distribución es por su propia app, sino un restaurante, un hotel, una academia, ¿vale? Aquí os he dejado un par de casos, como es el de un hotel, ¿vale? Que por supuesto la distribución por un lado va a ser elegir dónde tengo mis hoteles, en qué ciudades, en qué sitios dentro de esa ciudad, ¿vale? Pero además el hecho de dónde voy a poner a disposición de mis clientes que puedan reservar mis habitaciones. El hecho de decidir estar en Booking, el hecho de decidir estar en TripAdvisor, el hecho de estar en Airbnb, ¿vale? Esos marketplaces, en este caso, del sector de el hotelero, ¿no? También forma parte de la distribución, ¿vale? Aquí tendríamos dos casos, una distribución directa, que es mi propia web como hotel para que pueda reservar, y la distribución indirecta con intermediarios, que en ese caso los intermediarios son esos marketplaces, ¿no? Booking, Expedia, eDreams, ¿sí? Lo mismo con los restaurantes, ¿vale? El hecho de que yo tenga un restaurante físico, el primer punto de la distribución es decidir dónde va a estar ese restaurante, ¿no? Físicamente. Pero, por supuesto, también decidir si voy a tener como partner o como intermediario alguna empresa de delivery, ¿vale? Uber Eats, Globo, Deliveroo, ¿vale? Just Eat. Todas estas empresas que funcionan como marketplaces, ¿no? De comida a domicilio, el hecho de que yo, que tengo un restaurante, ponga a disposición de mis clientes el restaurante en esa plataforma, también forma parte de la distribución. ¿Sí? No sé, Natalia, si he resuelto tu duda. Sí, perfecto. Muchas gracias, Ainhoa. Fenomenal, no hay de qué. Si en algún momento surge alguna duda de, y en este caso concreto, ¿cómo se aplica la distribución? Lanzármelo directamente, ¿vale? Sin problema, por el foro igual que ha hecho Natalia o como consideréis, que lo vemos, ¿vale? Dime, Lisette. Ay, no, y en ese caso, cuando es de servicios, pero a través de software, ¿cómo sería la distribución? A través de software, por ejemplo, un Netflix. Por ejemplo, sí, Netflix. Vale, un Netflix, muy fácil. La distribución es Netflix, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente su servicio lo está dando a través de su plataforma, ¿vale? Entonces, aquí la distribución es muy sencilla. Mi plataforma es lo que manda. En todo caso, podríamos hablar de la adaptación de esa plataforma, el hecho de que pueda funcionar en tablets, en móviles o incluso en diferentes sistemas operativos, ¿vale? Que mi app pueda funcionar en iOS, en Android y en no sé qué, y en Microsoft, ¿vale? Pero realmente aquí la distribución es súper sencilla porque es tu plataforma como tal, una distribución directa, pura y dura, ¿vale? Yo me lo guiso, yo me lo como, Vale, gracias, Ainhoa. ¿vale? Aquí también, Lisette, se podría incluir, ¿vale? Cuando hablamos de una app, se podría incluir como distribución las tiendas de aplicaciones, ¿vale? El hecho de que tú accedas al Google Play, perdón, a la Play Store o a la Apple Store, ¿vale? Y que ahí esté tu app disponible para descargar, eso también formaría parte de la distribución de Netflix, ¿vale? Porque Netflix va a tener que trabajar por estar ahí, y esa es la vía a través de la cual está poniendo a disposición de sus clientes su plataforma. No sé si me explico.
Sí, sí, Ainhoa, muchísimas gracias por la aclaración. Nada, no hay de qué. Fenomenal, pues entonces vamos a lo que nos quedaba del tema 6, ¿vale? Realmente el tema 6 nos quedaba muy poquito. Estuvimos hablando de las estrategias de distribución, de agentes implicados en la distribución. Vamos a pasar a la Customer Experience en Trade Marketing. ¿Alguien sabe qué es esto del Trade Marketing? ¿Os suena? ¿No? Vale. Vale, Alba dice que sí que le suena. Bien. Vale, pues entonces vamos a por ello, ¿vale? Trade Marketing. Pero en CX no lo conozco. Vale, pues vamos a por ello, ¿vale? Realmente el trade marketing es una disciplina, entre comillas, del marketing, ¿vale? Que va a trabajar en posicionar estratégicamente los productos en los canales de distribución, ¿vale? Cómo trabajar esos canales con la intención de conseguir llegar a los consumidores y, por supuesto, convencerles a realizar la compra, ¿vale? Aquí en trade marketing vamos a hablar sobre todo de activaciones en punto de venta, ¿vale? Cuando vais al supermercado y veis esto, estoy buscando la foto, ¿eh? Cuando vais al súper, ¿vale? Y veis este tipo de activaciones con góndolas o con estantes especiales, ¿vale? O incluso con estos carteles, ¿no? Que van colgando en los laterales, tipo esto, ¿no? Haciendo referencia, ay, que no se ve. Eso es, todo este tipo de materiales, ahí, ¿vale? Todo este tipo de materiales forman parte o se decide, ¿no? Su uso a través del trade marketing. ¿Por qué? Porque realmente el objetivo de esta disciplina es crear, en primer lugar, una alianza entre yo como fabricante, ¿no? Yo como marca y el distribuidor para conseguir que el cliente compre. Y si el cliente compra, el distribuidor va a tener beneficios y yo también como marca, ¿vale? Esta es la idea del trade marketing. Entonces, básicamente, con trade marketing lo que buscamos es una creación de una unión, ¿no? Que permita aprovechar, por un lado, el marketing para poder poner en valor las características de nuestros productos y, por otro lado, que sea el propio distribuidor el que se encargue de posicionar ese producto, ¿no? Por tanto, si montamos un plan de trade marketing bueno, vamos a poder convencer al cliente de comprar esos productos y también vamos a convencer al distribuidor de que debe distribuir nuestros productos, ¿no? De que si distribuye nuestra Coca-Cola o nuestra cerveza o nuestra ropa o nuestro lo que sea, va a salir ganando, ¿sí? ¿Qué más metas se plantean las empresas a través del trade? Pues la fidelización del consumidor, ¿no? Porque al final estamos ahí poniendo en marcha estrategias bastante interesantes y combinadas, ¿no? Entre el distribuidor y los productores. Sobre todo, fomentar la decisión de compra, ¿vale? Y en esto tiene que ver mucho, evidentemente, las estrategias, ¿no? Las activaciones en punto de venta. Por tanto, todos esos ítems, todas esas góndolas que se ponen en el punto de venta para atraer la atención van orientadas a fomentar esa decisión, ¿no? A convencer al cliente de que debe comprar esto. También hablamos de utilizar el merchandising, ¿vale? De aumentar rotación de productos. Si yo quiero que este producto, quitármelo ya de encima porque caduca pronto, porque en el caso de los restaurantes resulta que los martes no viene nadie al restaurante y quiero fomentar que el martes venga la gente porque estoy sola en mi restaurante, ¿no? Pues activar este tipo de cosas en el punto de venta para asegurar que convencemos al cliente de la compra, ¿no? Es verdad que podríais decirme, joder, no, ¿y esto qué tiene que ver con la Customer Experience, no? Porque realmente aquí no nos enfocamos directamente con el consumidor. Es verdad, ¿vale? No nos enfocamos directamente en el consumidor, sí, pero no, ¿vale? Sí, porque no es una estrategia enfocada directamente y únicamente exclusiva al consumidor, pero sí que vamos a tenerle en cuenta, ¿vale? Vamos a tenerle en cuenta para ver qué productos le interesan más, qué productos le interesan menos, para diseñar los mensajes
que van a estar en esos materiales que vamos a utilizar para hacer estas activaciones, etcétera, ¿vale? Y es que al final el punto de venta va a tener una influencia clave, ¿vale? En esa promoción del producto, que es la siguiente P que vamos a ver en el marketing mix, ¿vale? Y sobre todo también va a tener influencia en destacar frente a nuestra competencia, ¿vale? Entonces, cuando planteamos una estrategia de trade marketing, tenemos que pensar en varias cosas. En primer lugar, en los distribuidores, ¿vale? Nuestra estrategia como productor, como fabricante, tiene que cubrir la necesidad que tiene el distribuidor, ¿vale? Evidentemente. Por supuesto, también tenemos que tener en cuenta... Uy, perdón, que estoy pintando en blanco y no se ve. Tenemos que tener en cuenta, por supuesto, a los consumidores, ¿vale? Y sobre todo, teniendo en cuenta lo que ellos quieren hacer, cómo lo hacen, los deseos que tienen, porque cuando hay un Mundial de Fútbol, una Eurocopa, una Copa América, este tipo de eventos, ¿no? Se pueden utilizar en trade marketing. ¿Por qué en este tipo de eventos siempre hay promociones de refrescos o de cervezas o de otras bebidas alcohólicas en los supermercados? ¿No? Normalmente siempre incluso vemos Coca-Cola a veces ha montado hasta una super pelota, ¿no? Rellena de Coca-Colas con esta intención, ¿no? De contactar o de impactar al consumidor en ese contexto de consumo, ¿no? Y que va un poco ad hoc a lo que él va a hacer con ese refresco en ese momento. Y por supuesto también tendremos que tener en cuenta que debemos, ¿no? Conseguir que con esa estrategia podamos difundir nuestros productos, ¿no? Podemos resaltar nuestros productos en los diferentes canales de suministro o canales de distribución que tenemos, ¿vale? ¿Qué estrategias tenemos de trade marketing? Pues tenemos unas cuantas, ¿vale? Estrategias pull, estrategias push, merchant, etcétera. Aquí os voy a dejar, mejor dicho, un documento aparte que habla sobre estas estrategias, ¿vale? Y os lo voy a compartir. Aquí está, ¿vale? Porque realmente lo que se desarrolla en este PPT, no lo quería meter en el PPT principal, por así decirlo, para no borrar, ¿no? Toda la estructura, emborronar toda la estructura, entonces os lo he dejado en un PPT aparte, como hemos hecho ya en otros temas, ¿vale? Aquí lo que estamos, o de lo que se habla, es de las diferentes estrategias de trade marketing que también están en este PPT, que es el principal, ¿vale? Por eso os pongo aquí más info caso, ¿vale? Cuando os ponga eso, vais al otro documento. Bien, ¿qué vemos aquí entonces? Ay, perdonad. Ahí. ¿Qué vemos aquí entonces? Pues las diferentes estrategias de trade marketing que podemos conseguir, ¿vale? La primera de ellas, las estrategias pull, ¿vale? Las estrategias pull son aquellas que apoyan la venta del producto para que sean los consumidores los que vayan al punto de venta a preguntar, ¿vale? Entonces estamos atrayendo, voy a quitar esa flecha, perdón, estamos atrayendo a nuestros consumidores a los puntos de venta. Bien, una vez les hemos atraído a los puntos de venta, ¿vale? Pueden ser puntos de venta míos, es decir, mi web, ¿no? O pueden ser puntos de venta de un intermediario, como puede ser el marketplace de Glovo, en el caso de los restaurantes, o un supermercado o lo que sea, ¿sí? Entonces, esas estrategias pull estamos atrayendo, ¿vale? Atrayendo al consumidor a pedir mi producto. Sin embargo, en las estrategias aquí push, lo que se hace es que los distribuidores promuevan la marca. Es decir, en la estrategia pull atraigo a mi consumidor, sin embargo, en la estrategia push empujo al distribuidor para convencer a mi cliente de que tiene que comprar mi producto, ¿vale? Entonces, en las estrategias push hablamos sobre todo de una colaboración conjunta de esas acciones que se van a poner en marcha en el punto de venta. Una colaboración entre el distribuidor y el productor que lo que hace es conseguir que el
cliente venga por sí mismo, ¿vale? Entonces, estamos empujando al distribuidor, estamos empujando mi producto en esos canales de distribución y, por tanto, incentivo, ¿no?, a los distribuidores y les intento convencer de que vendan mi producto. Si yo convenzo a los distribuidores de que vendan mi producto, mis clientes finalmente lo encontrarán, ¿vale? El ejemplo de Coca-Cola. Coca-Cola utiliza estrategias push muy a menudo, como ofreciendo incentivos a esos supermercados, a esas pequeñas tiendas, a esos restaurantes. ¿Con qué fin? Pues con que promuevan sus productos, es decir, que tengan exhibiciones en sus puntos de venta e incluso que solo vendan sus productos. Hay restaurantes que solo venden Coca-Cola o solo venden Pepsi, ¿vale? Hay restaurantes que solo venden una o dos determinadas marcas de cerveza, ¿vale? Al final es de lo que se trata, ¿vale? Le ofrezco un incentivo al distribuidor para que mi producto sea la prioridad frente a la competencia, incluso colocando pues esas neveras en tiendas, patrocinando eventos locales, ¿sí? El ejemplo, esto en España es muy común. Nos sentamos en una terraza de un bar a tomarnos un refresco, ¿no? Y en la propia mesa vemos que sale el refresco de Coca-Cola, que las sillas son del color de la Coca-Cola, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí llega Coca-Cola y cuando tú quieres montar un bar, dice, oye, no te preocupes por el mobiliario. Yo te voy a dar todas las mesas y todas las sillas que necesites, ¿vale? A cambio, vas a vender mi producto en tu bar, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que de todas ese bar va a vender el producto de Coca-Cola. Ese distribuidor, ese intermediario, está trabajando en pro del fabricante, ¿sí? Luego también tenemos como estrategia el merchandising, ¿vale? Material publicitario que pone el foco de los clientes en ciertos productos, por supuesto para influenciarles en esa decisión de compra, ¿no? Como estábamos hablando antes. Al final, ¿el merchandising en qué consiste? Pues una serie de técnicas que se van a centrar en la presentación, rotación y rentabilidad de los productos, ¿vale? ¿Cómo? Con acciones concretas en el punto de venta, ¿vale? Aquí hablamos sobre todo de ubicar los productos en sitios estratégicos, en cantidades adecuadas, con precios competitivos, ¿no? Y con promociones, por supuesto, ¿vale? Aquí tenemos merchandising, ¿vale? El caso de los vasos de Coca-Cola. Históricamente, no sé en vuestros países, pero aquí en España os diría que el 90 o 95% de las casas tiene algún vaso de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque muchas veces en el punto de venta se utilizan promociones de que con la compra de un pack o con la compra de X productos te dan esos regalos de merchant, ¿vale? La parte de visual merchandising, que es lo que estábamos hablando antes, ¿vale? Esa parte de góndolas. Eso es, esto es material de punto de venta, ¿vale? Sobre todo la parte de visual merchandising, que es la parte de donde decidimos si vamos a poner una góndola, si vamos a poner esos stickers, ¿vale? En las estanterías o si vamos a poner, pues, diferentes materiales, ¿no? Que hagan que el usuario o el cliente pues vea antes nuestro producto que el resto de productos de alrededor, ¿vale? Como este tipo de cosas. Esto es parte de trade marketing, ¿vale? Y por supuesto visual merchandising, que es lo que comentábamos al inicio de la clase. Y luego, por supuesto, el hecho de sampling, ¿no? El hecho de repartir muestras de nuestros productos en el punto de venta. Si yo o mi cliente, ¿no?, puede probar mi producto en el punto de venta, es más probable que lo compre. ¿Por qué? Porque se lo estoy dando a probar, ¿no? Entonces, como él lo puede probar, si está rico se lo va a llevar, o si le gusta, o si le interesa, o si le llama la atención, ¿vale? Al final es una forma más de incentivar esa compra. En Chile repartieron Coca-Colas en el metro, ¿vale? Precisamente para fomentar ese consumo de Coca-Cola. Esto no es un sampling en el punto de venta, ¿vale? Pero realmente es una estrategia. Iban aquí esos chicos y chicas con las mochilas, ¿no?, llenas de Coca-Colas y repartiéndolas en el metro. Jump.
si os fijáis, esta acción es coherente con publicidad que ha puesto la marca. Fijaros que tenéis aquí. Coca-Cola más fría que nunca, ¿vale? En plena publicidad del metro, es decir, está pegada al metro, ¿vale? Entonces se complementa la parte de promoción, la parte de publicidad de la marca con la parte de distribución, con la parte de sampling, ¿no? De muestreo a nuestros clientes. Más fría que nunca, ¿por qué? Porque aquí lo que llevan las chicas y los chicos que reparten son neveritas, ¿vale? Que te dan la Coca-Cola bien fresquita, ¿sí? Bien, promociones, por supuesto. Estrategia omnicanal total. Así es, Marta. Estrategia omnicanal, ¿vale? De impacto al cliente. Bien visto, impacto al cliente es de diferentes puntos, ¿no? Y en su conjunto todo tiene sentido, ¿vale? Promociones, más estrategias de trade, ¿vale? Promociones en punto de venta que evidentemente pueden ser monetarias si les hago algún descuento o pueden ser no monetarias si le ofrezco más producto o algún regalo, ¿vale? O lo que sea. Bien, ahora os he traído aquí un ejemplito, ¿vale? De ejercicio, mini ejercicio, ¿vale? Para diferenciar entre estrategia pull y estrategia push. Recordemos que estrategia pull es la estrategia de atraer a nuestro cliente, mientras que la estrategia push es convencer al distribuidor de que venda nuestro producto, ¿vale? Os he traído aquí un ejemplo. Se ve, o sea, se ha emitido en televisión, ¿vale? En este caso se ha emitido en España. Es una marca que se llama La Casera, que es un refresco de soda, ¿vale? Así que lo pongo. Y pensamos, ¿vale? Hay que pensar o hay que decidir si esta estrategia es push o pull. Bien, vamos. ¿Qué vamos poniendo por aquí, familia? Un tinto de verano 00, La Casera. La casera no tenemos. ¿Qué más da? Pide otra cosa. ¿Cómo que qué más da? Las cosas o se hacen bien o no se hacen. El aperitivo o se hace bien o no se hace. Entonces, ¿qué hacemos? Si no hay la casera, nos vamos. Si no hay La Casera, nos vamos, ¿vale? Antes de que contestéis, recordamos, estrategias pull, atraigo al cliente, ¿vale? Atraigo al cliente para que el cliente pida, ¿no? En este caso La Casera. O estrategia push, convenzo al distribuidor de que venda mi producto. ¿En qué os posicionáis? ¿Push o pull? Push, ¿vale? Push, hablamos de distribuidor, convencer al distribuidor, ¿vale? ¿Alguna otra? Astrid dice pull, ¿vale? Natalia también opta por pull, es decir, convencer al consumidor. Olga también pull, convencer al consumidor. Vale. Jennifer, ¿por qué optas por push? ¿Por qué crees que es push? Por convencer al distribuidor que venda la marca. Por convencer al distribuidor de que venga la marca. Y estoy de Si acuerdo no, contigo, Jennifer. si no, el usuario se va. Si no, el usuario se va. ¿Vale? En este caso es una estrategia push por precisamente lo que nos está diciendo Jennifer. ¿Vale? Aquí el anuncio no quiere convencer a los clientes de que pidan La Casera, sino que quieren convencer a los distribuidores de que tengan disponible su tinto de verano La Casera. Porque si no lo tiene el distribuidor, se arriesga a que el cliente se vaya. ¿Vale? En este caso es una estrategia push. Quiero convencer al distribuidor de que tenga mi producto. Porque la amenaza es, si no lo tienes, los clientes se te van a ir. ¿Lo veis claro, chicas, las que habéis dicho que es una estrategia pull? ¿Desde esta perspectiva lo entendéis? ¿Vale? Vale, perfecto.
Fenomenal. Pues entonces, la parte de e-commerce experience, ¿vale? Que es el siguiente epígrafe. Os lo he dejado como lectura autónoma. Ya sabéis que, y esto son muchas pistas, ¿vale? Pero ya sabéis que cuando os pongo esto es porque el tema no es súper relevante y tampoco es muy difícil, ¿vale? Simplemente para que le echéis un ojo. Al final lo más importante es todas las cosas que comentamos en clase, ¿vale? Y luego, CX en logística. Y por esto voy a pasar súper rápido porque es algo que ya todos conocemos. Lo que pasa que a veces es necesario mencionar porque no caemos en ello. ¿Qué pasa? Que la logística está dentro de la distribución. Es una pata, ¿vale? De la distribución. Y es un elemento fundamental para mejorar esa customer experience, ¿vale? Para la experiencia de nuestros clientes. La logística básicamente es ese proceso de planificación, implementación y control de costes y almacenajes, ¿vale? Sobre todo cuando hablamos de llevar desde un punto A a un punto B nuestro producto, ¿vale? La logística, por tanto, se ha convertido en parte de esa experiencia del cliente y es que los consumidores ahora mismo no solo piden que ese producto, pues evidentemente, cubra sus necesidades, sino que además pide que seamos bastante eficientes y bastante rápidos a la hora de entregar, a la hora de enviar, a la hora de todas esas cosas. Por tanto, ¿qué factores clave van a influir en la parte de logística? Pues la parte de automatización, ¿no? El hecho de automatizar logística va a permitirnos gestionar más ágilmente y más eficazmente datos personales, datos de envío, históricos de pedido, gestionar las devoluciones, ¿vale? Que esa es lo que llamamos logística inversa, cuando alguien nos devuelve el paquete que ha recibido, ¿vale? La parte de seguimientos de envío, algo súper básico, pero que no todas las empresas saben hacer bien, ¿vale? Tenemos que ser capaces de darles a nuestros clientes seguimiento, ¿vale? De su envío, un número de seguimiento que le permita, ¿vale? Ver dónde está su paquete, cómo está, si se ha enviado, si no se ha enviado, si está cerca, si está lejos, ¿vale? Importante aquí, si tenemos un partner o un intermediario para gestionar el envío, es decir, que no hacemos nosotros mismos directamente el envío, sino que acudimos a alguna empresa externa como Seur, MRV, UPS, ¿vale? Importante estar conectados. Si yo mando un mail con el número de seguimiento, que ese número de seguimiento funcione en la web de la empresa logística, ¿vale? Que son cosas básicas, pero que, insisto, no siempre funcionan, ¿vale? Y luego, por supuesto, la parte de tiempos de entrega. Si yo te prometo que el día 13 de enero te va a llegar un paquete, el 13 de enero tiene que estar el paquete en tu casa. En todo caso, que llegue antes, pero nunca después, ¿vale? Por tanto, es mejor trabajar con un margen un poquito mayor y que el paquete llegue antes de lo previsto a que nos comprometamos con el cliente a una fecha más próxima y que no lleguemos, ¿vale? Lo mismo la rapidez. Aquí la culpa tiene Amazon, ¿no? Amazon tiene la culpa de que queramos los envíos rápido. Hoy en día prácticamente, ¿no? Ninguna empresa tiene la capacidad de enviarte productos de hoy para hoy o de hoy para mañana. Amazon fue el ejemplo de que sí que se podía conseguir, ¿vale? Con una superinversión en logística. También ha tenido la culpa de que nosotros los clientes nos volvamos más exigentes con el resto de marcas, ¿no? Entonces, muchas veces cuando son marcas más pequeñitas que trabajan con tiempos de entrega más dilatados, ¿no? Pues muchas veces nos molesta precisamente por eso, porque nos han mal acostumbrado a esa rapidez de los envíos. Pero la realidad es que hoy en día la paciencia pues no es una opción, ¿no? En la parte logística de nuestras marcas, ¿sí? Por supuesto, el servicio preventa y postventa de calidad, ¿vale? Que cuando un cliente tenga un problema, que sepan, ¿no? Sepa dónde acudir y que sobre todo se solventen las dudas rápidamente. Y optimizar las rutas. Precisamente para qué tenemos que optimizar las rutas de reparto, para asegurar esa agilidad en las entregas y además ser más eficientes, ¿no? Y por tanto
reducir costes. No tiene sentido ir para allá, para acá, sino que es mejor que la ruta, ¿no?, siga una ruta, valga la redundancia, lógica para reducir esos gastos también de transporte. ¿Vale? ¿Alguna duda, chicos, chicas, de este tema 6? Sobre la logística que veíamos. ¿Nada? Vale. Pues entonces, fenomenal. Entonces ahora, si os parece, vamos a hacer una dinámica rápida, ¿vale? La idea es que os voy a separar por parejas, ¿vale? Y os voy a dar un reto a cada una de las parejas, ¿vale? Para que intentéis resolverlo, ¿vale? La idea es, nada, 10 minutos de dinámica, ¿vale? No va a ser más. Entonces, os voy a separar. A ver, dame un segundo. Y os separo y os doy el caso al que tenéis que enfrentaros, ¿vale? Y luego os devolveré a esta sala principal para que lo pongamos en común. Los retos son todos retos de distribución, ¿vale? Así que voy a ello, ¿vale? De repente vais a dispersaros. Así que voy a ello.
Hola, hola. ¿Qué tal, chicas? ¿Ya Hola, estáis de... Ainhoa. Hello. Ay, no. Vale, pues vamos a por ello. A ver, un equipo tenía el reto de que había huelgas, ¿no?, que impedían el transporte de ¿qué alternativas podríais considerar? No sé, chicas, si queréis contarnos lo que habéis pensado. Hola, sí. Hola. Bueno, nosotras pues hablamos de la situación, las soluciones logísticas ante huelgas y problemas de transporte terrestre. Esto pues es muy importante establecer unos planes de contingencia para minimizar el impacto en la cadena de suministro. Entonces, dentro de ese plan de contingencia se ha pensado en las siguientes alternativas. Diversificación de modos de transporte. Entonces, vamos a utilizar transporte aéreo o marítimo para evitar la dependencia del transporte terrestre. Y también implementar soluciones de transporte intermodal. Entonces, combinar, ¿no? Combinar diversas formas de transporte de acuerdo a las necesidades. Redes de transporte alternativa. Identificar rutas, proveedores de transporte alternativos para evitar las zonas afectadas por la huelga. Y también establecer acuerdos con empresas de transporte local y regional para garantizar la entrega de mercancías. Otra de las alternativas puede ser el almacenamiento y la gestión de inventarios, ¿no? Aumentar los niveles de inventario para cubrir posibles retrasos en la entrega, utilizar almacenes de terceros o centros de distribución estratégicos para poder almacenar productos. Esto Vale, tiene que también ir muy a la par con una estrategia comunicacional y con la coordinación con clientes y proveedores. Entonces, mantener totalmente. a los clientes y proveedores informados sobre la situación y los planes de contingencia y establecer canales de comunicación claros para gestionar pedidos y entregas. También pensamos inmersar allí una estrategia promocional porque pues si se va a demorar un poco más la entrega, entonces ya no le entregamos solamente, colocamos el ejemplo de los aguacates, no les entregamos un aguacate, sino que le damos un aguacate adicional. Vale, me parece muy interesante, Astrid, las soluciones que proponéis, ¿eh? De hecho, esta última parte creo que es una de las más claves, ¿no? Porque por muchas reorganizaciones, cambiar el tipo de transporte, etcétera, eso lleva un poquito más de tiempo. Sin embargo, esto a nivel comunicación y promoción lo puedes aplicar desde ya, ¿no? Vamos a Sí, de comunicar a nuestros acuerdo. clientes que tenemos este problema, que lo vamos a solucionar de esta manera y que además, oye, tus aguacates no llegarán a tiempo, pero te van a llegar más de los que has comprado, ¿no? Ahora, también es Ok. importante medir cuánto tiempo se puede alargar una huelga. Demorar esto, Sale de totalmente. nuestras manos por completo, pero entonces es cuestión de identificar de acuerdo a cómo se vea el proceso para asimismo poder medir ese tipo de alternativas, porque Ujú. también puede salir más costoso hacer, por ejemplo, alianzas con comercializadores que tengan productos como el nuestro o similares al nuestro y poder negociar con ellos y que ellos se encarguen pues de la logística en caso de que estén más cercano en algunos territorios. Entonces, Perfecto. eso depende muchísimo de la situación real de la huelga, ¿no? Efectivamente, ¿no? De cuánto tiempo se va a alargar para tomar unas decisiones otras. Perfecto. Dale, Gracias, Astrid. Bueno, dale. Astrid y equipo. Sí, claro. ¿Vale? Fenomenal. Pues entonces el otro equipo tenía el reto de hacer una tienda efímera, una tienda pop-up, ¿no? Y decía el reto así: tienes la oportunidad de montar una pop-up store durante 2 semanas, es decir, una tienda efímera. ¿Dónde la ubicarías y cómo la vinculas a tu canal habitual? Bien. Hello. Hola. Nosotros no diseñamos una estrategia completa, sino que básicamente seleccionamos la marca, Vale, la fecha, la tienda y el seasonality o el por qué lo teníamos en esa temporada. vale, perfecto. Entonces, elegimos la marca Adidas y el seasonality es porque este año es la mundial de fútbol. Lo vamos a hacer en México, que es donde inicia la mundial, justamente para la fecha de inicio, en las primeras 2 semanas de junio. Sería en el Ujú. alrededor
del estadio para que tengan más visibilidad y clientes. Y en cuanto a su conexión con su pues canal actual, es igual una tienda física, aunque también se puede hacer compras online, así que no afectaría tanto su temporada pues como tienda física. Me parece muy interesante, el planteamiento. De hecho, Alba, en cuanto has comentado esto del mundial, a mi cabeza se me han venido las fan zone, ¿no? Esos espacios Ujú. donde están ahí todas la gente que no Las puede acceder marcas, al ajá. estadio, ¿no? Y que ve el partido retransmitido y que, por supuesto, hay presencias de marcas. Entonces, creo que una pop-up así perfectamente se podría llevar a cabo en la vida real. O sea que fenomenal. Muy bien, equipo. Gracias. Perfecto, pues chicas, con esta mini dinámica vamos a cerrar este tema, ¿vale? Os voy a compartir por el foro el documento que yo tengo con los diferentes retos, ¿vale? Por si acaso a alguien que está viéndonos en diferido le apetece unirse a un reto de este tipo, ¿vale? Y con esto, ahora sí que sí, vamos a iniciar el tema 7, ¿vale? Vamos a iniciar el tema 7 que lo terminaremos el próximo día. Dime, Astrid. Gracias, Ainhoa. Nada. Bueno, quería como hacerte, como de pronto a modo de ampliación, por ¿Sí? así decirlo, cuando nosotros hablamos de marketing mix, de hecho, los conceptos de producto, precio, plaza o punto de venta o promoción, como algunos denominan, em, de una u otra forma siento que han evolucionado, siento no, han Ujú. evolucionado y más aún con todo lo que tiene que ver con la era digital, cambios de comportamiento del consumidor que hoy en día son mucho más activos, anteriormente pues eran muy pasivos, por así decirlo, y esto ha llevado a una evolución del marketing mix a tal punto que hoy en día hablamos de las 4C, las 4E y de hecho esas 4P se han convertido en las 7P, ¿no? Ujú. Entonces, sí me gustaría como ampliar un poco más todas estas nuevas transformaciones que se han dado en el marketing mix. Vale, estoy de acuerdo, ¿vale? Con lo que dices. De hecho, esas 4 Ps realmente ahora, hoy en día, se han ampliado a las 7 Ps, como tú dices, o incluso se han sustituido por las 4 C. Sin embargo, es verdad que la base de todo, ¿vale? La base de todo, de toda esta expansión o de todos estos nuevos paradigmas, por así llamarlos, ¿vale? Sí que son las 4 Ps, ¿vale? Por eso Sí, se lleva abordando las 4 Ps como la base de todo ello. Es verdad que hoy en día se ha optado, ¿no?, por expandir esas 4 Ps a las 7 Ps, añadiendo personas, ¿vale? Que sería el eje de cliente y empleados, ¿vale? Si sí, no me equivoco, la otra de las P's eran los procesos, ¿vale? Es decir, los mecanismos que se siguen dentro de la empresa, ¿vale? Para entregar al cliente o el producto o el servicio, ¿no? Al final aquí la parte de procesos está muy ligada a la parte de logística, que en estas 4 P's estamos incluyendo dentro de la distribución, sí, ¿vale? sí, exacto. Y luego la otra P es lo físico, ¿vale? Digital, o sea, physical, ¿vale? Que es la P del entorno físico, que aquí hablamos sobre todo de, volvemos a lo mismo, ese trade marketing que hemos hablado en la distribución, digamos que se saca de la distribución para dedicarle un espacio propio al entorno físico, es decir, a esos puntos de venta, a Ujú. los locales, al packaging, ¿vale? Todas Ahí las... dentro de esa parte podríamos hablar de toda la experiencia que centramos en el cliente, ¿verdad? En ese caso hablaríamos en la P de personas, que Ah, digamos que ok. esa P de personas englobaría, ¿no?, toda la importancia del cliente como eje central, evidentemente, y de los empleados a la hora de convencer al cliente, ¿no?, y a la hora de asegurar en el cliente una experiencia buena en nuestras tiendas o con nuestro servicio de atención al cliente o en nuestras oficinas, en lo que sea, ¿vale? Perfecto. Sin embargo, Ainhoa, estas Sí. últimas 3 Ps,
Sí, podrían ir inmersas dentro de las 4P, ¿cierto? podría No no, están, necesariamente pensar en las 7, sino inmersarlas efectivamente. allí en otros procesos. Efectivamente, de hecho, ese es el motivo por el que en el máster seguimos hablando del marketing mix como las 4Ps, ¿vale? Porque realmente esa evolución de las 4Ps a las 7Ps ha sido desgranar esas 4Ps en otras, ¿vale? Pero la información sigue estando en esas 4Ps, ¿vale? Por Sí, ejemplo, de acuerdo. la parte de física, ¿vale? De elementos físicos, como pueden ser el packaging, está dentro del producto, como pueden ser los puntos de venta, están dentro de la distribución, ¿vale? La parte de procesos, que es la parte más logística, está dentro de la distribución también, ¿vale? Entonces, no pensemos que las 4P están obsoletas, al contrario, es verdad que han derivado en 7Ps, pero que no pensemos que son cosas nuevas a tener en cuenta, ¿vale? Sino que se les está dando más importancia a esas cosas nuevas y se les está equiparando a las otras P's que teníamos antes. Pero realmente en el marketing mix ya se contempla eso dentro de las 4P's. No sé si me explico. Ok, sí, gracias. Es cuestión de Vale. evolución, sí. Efectivamente, es cuestión de evolución, pero al final la base es la misma y los elementos importantes lo mismo, también son los mismos, ¿vale? Lo que pasa que a medida que hemos evolucionado le estamos dando más importancia a ciertos elementos que antes quizá no la tenían, Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que ¿vale? como han salido tantos conceptos nuevos, Sí. entonces, por ejemplo, ya te hablan uno especial para servicio. Yo me acuerdo que una Ujú. vez lo veía, creo que son las 4Cs, que son focalizadas especialmente para servicios y pues cosas así. Cada vez la evolución es mayor. Entonces, Totalmente. uno tiende Aquí como a confundirse. es normal y normal, ¿vale? Porque al final, con tantas evoluciones, con tantos paradigmas que proponen los diferentes autores, ¿vale? Y me incluyo porque al final todos los académicos pecamos de esto, ¿vale? Pero yo sí que os recomiendo que tengáis en mente que cada maestrillo tiene su librillo. ¿Qué significa esto? Que puede que tengáis otra profesora que os hable de las 7Ps en lugar de yo que os hablo de las 4Ps. ¿Por qué? ¿Alguna de nosotras está equivocada? No, simplemente que cada una opta por un acercamiento a la realidad diferente, ¿vale? La base del conocimiento, la base de la información que os compartamos, esa hipotética profesora y yo, probablemente sea la misma, pero organizada de forma diferente o poniendo énfasis o poniendo importancia en diferentes puntos que la otra no lo hace quizá tanto, ¿vale? Pero al final la base es la misma. Evidentemente tenemos que estar al tanto de esas evoluciones, pero no os penséis que por hablar de las 4Ps estáis diciendo tonterías, ¿vale? Las 4Ps es algo que sigue vigente al 100%, vamos, en la vida real. Gracias, Ainhoa. Nada, no hay de qué. Muy buena observación, Astrid, y muy buena pregunta, que entiendo al final la confusión cuando nos hablan, ¿no? De tantos acercamientos al marketing mix. Perfecto, pues entonces, chicas, os quedan un par de minutos. Voy a utilizar estos minutos para introduciros, ¿vale? El tema 7 de la promoción, ¿vale? Para que el próximo lunes ya nos metamos de lleno en este tema 7 sobre la última de las P's, la promoción, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar aquí? Vamos a hablar de los diferentes tipos de medios. En este caso, chicas y chicos, voy a ser un poco pesada porque yo trabajé precisamente en medios, ¿vale? Yo he trabajado como media planner en A3 Media Publicidad, que realmente es pues, la mayor televisión o, digamos grupo audiovisual de España en la actualidad. Así que soy un poquito pesada con esta parte de los medios y de la promoción, ¿vale? Así que hablaremos de medios propios pagados y ganados, es decir, de la clasificación de los medios, y hablaremos también de cómo ha ido evolucionando el funnel, ¿vale? Y estrategias de marketing enfocadas a mejorar las ventas. Pura promoción, ¿vale? A modo introductorio, recordaros, ¿no? De esas 4Ps y lo que quiere decir la P de promoción dentro de el marketing mix es que, según la promoción, la estrategia de marketing debe usar estrategias de promoción efectivas para poder llegar a los clientes potenciales. Así que vamos a hablar, sobre todo, de publicidad, ¿vale? Que es la parte de comunicación. Cuando hablamos de P de promoción, hablamos de la parte de comunicación de nuestra marca, de la comunicación de nuestros servicios, de la comunicación de nuestras promociones,
¿vale? Y por tanto hablamos de la forma en la que damos a conocer nuestra marca, nuestros productos y sobre todo los beneficios que van a aportar a nuestro cliente, ¿vale? En esta P de promoción, de lo que vamos a hablar es de esas actividades que hace nuestra marca o que hace nuestra organización para poder posicionar nuestro producto en ese mercado, ¿no? Con el objetivo de que evidentemente los consumidores nos conozcan y sobre todo que en esa mente del consumidor estemos presentes, ¿vale? Y que quieran consumir nuestros productos, por supuesto, ¿vale? Así que, teniendo en cuenta qué es esto de la promoción, el próximo lunes hablaremos de esos puntos que hemos visto ya en el índice, ¿vale? Hablaremos de la clasificación de los medios, hablaremos de estrategias de promoción de ventas y sobre todo hablaremos de la evolución del funnel de nuestros clientes, ¿vale? ¿Algo que comentar, chicas? ¿Algo que decir? ¿Dudas, comentarios, sugerencias? Dedos arriba veo por aquí. Fenomenal. Pues entonces, todo ok, perfecto. Corazoncitos, me encanta. Gracias. Lo dejamos por ahí, ¿vale? Os voy a subir ya la documentación del tema 6, ¿vale? Os subiré tanto el PPT general como el PPT concreto de las estrategias de distribución y os subiré también los diferentes retos de distribución por si a alguien le apetece, ¿vale? Enfrentarse a alguno pues a modo de entrenamiento o de estudio para el examen, ¿vale? Os lo dejaré subido también. Y nada, nos vemos el lunes. Cualquier cosa que necesitéis, estoy por aquí, ¿vale? Un abrazo, Muchas chicos. gracias, Ainhoa. Muchas Buen día. gracias. A vosotros. Gracias. Que tengáis buena semana. Igualmente. Gracias, igualmente. Gracias. Chao, chao.